Bueno, Ana, nos vamos a saludar al profesor Daniel Brodlow. Él es profesor de la Universidad de Pretoria, en Sudáfrica, experto en gobernanza, economía mundial, instituciones financieras, economía internacional, comercio internacional. Este profesor ha sido jefe del Departamento de Política Económica del Banco de la Reserva de Sudáfrica. Es catedrático de Derecho Internacional del Desarrollo y Relaciones Económicas en Pretoria. Es profesor en el Washington College de la American University. Es director del programa de estudios jurídicos internacionales. También está en el College of Law, en el Colegio de Leyes de Washington, D.C. El presidente de Colombia dice que quiere ingresar a ese club, ese grupo de los BRICS. Es un bloque económico conformado por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Tiene hoy 10 países en su nómina. ¿De qué depende, Ana, que Colombia pueda entrar al club de los países BRICS? Agradeciendo al profesor Brodlow. Good morning, Professor Brodlow. Thank you very much for your time today at W Radio. Good morning, and thank you for inviting me to the show. So President Petro of Colombia has said that he wants Colombia to enter the group of the BRICS. And we wanted to ask you about your opinion in terms of what would need to happen. What would Colombia need to do in order to be accepted into this group? So the BRICS are a very informal group. They have no formal legal structure as a group. So to be invited into a group, really, Colombia would have to submit a request or a letter suggesting their interest in joining to the current president of the BRICS, which this year happens to be Russia. And then the group would have to meet and agree to admit Colombia. The group initially was 5 countries. It's now expanded to 10 or 11 countries, depending on whether Saudi Arabia decides to accept the invitation to join. And so those countries would have to agree to allow Colombia to join as a member. So it's a relatively informal process. It's also important to keep in mind that joining the BRICS just means really at this point, as far as anyone can tell, being admitted to the summit process, so to the meetings where the members meet annually, plus in the meetings of various ministers during the year. It does not involve membership in the institutions that the BRICS have created, most notably the New Development Bank and the Contingent Reserve Arrangement. Pues nos dice que los BRICS son un grupo bastante informal, no tienen una estructura legal como tal para ingresar a él. Nos dice que simplemente Colombia debe enviar una carta o una solicitud en la que diga que está interesado a ser parte de los BRICS. Nos dice que ahí expresarían el interés de hacer parte de los BRICS al presidente de este año. Este año la presidencia de los BRICS está a cargo de Rusia, entonces posteriormente el grupo se reúne y pues se ponen de acuerdo en si quieren admitir o no a Colombia. Nos dice que inicialmente era 5 países, ahora se expandió a 10 u 11, dependiendo de si Arabia Saudita acepta la invitación. Entonces todos esos países deben estar de acuerdo en aceptar a Colombia como miembro. Entonces nos resume esto en un proceso bastante informal. Hay que tener en cuenta que para unirse a los BRICS pues hay que aceptar de antemano ir a las reuniones anuales, las reuniones ministeriales que se realizan anualmente, pero no quiere decir automáticamente que hacen parte de los grupos que han creado los BRICS, como el Banco de Desarrollo, entre otros. Yo quisiera preguntarle, Ana, ¿qué pasa cuando un país como Colombia entra y es aceptado a ser un país BRIC? ¿Colombia puede hacer negocios con países BRICS que tienen sanciones, por ejemplo, de los Estados Unidos, cuando Colombia, su principal socio es Estados Unidos? ¿Hay alguna restricción para hacer negocios con los países BRICS por las sanciones que tengan con otros países? Speaking about a scenario, perhaps, in which Colombia were to enter into this group of countries,
is there any type of limitation about doing negotiations with countries inside BRICS, but that perhaps have U.S. sanctions? So the fact, there are two countries currently in the BRICS that are subject to U.S. sanctions. Most obviously Russia, but also Iran is subject, which is a new member, are subject to sanctions. It has complicated life, not so much in the BRICS meetings, because the sanctions don't say that you can't talk to Russia or Iran, but it has complicated doing business with the BRICS as a group, because it means Russia would be, and now Iran would be able to benefit from any agreements that might be made, and that could become a complication. Pues nos dice que el hecho es que dos países de los BRICS sean objeto de sanciones de los Estados Unidos, como lo son Rusia e Irán. Irán es un nuevo miembro, también tiene sanciones. Eso complica no las reuniones que mantienen los BRICS, porque nos dice que estas sanciones no incluyen que no puedan hablar entre ellos estos países, pero nos dice que sí ha afectado la manera como hacen negocio como un grupo. Nos dice que pues si hacen un acuerdo comercial, por ejemplo, a lo mejor Rusia e Irán no se puedan beneficiar del acuerdo, y eso complica mucho, digamos, la dinámica dentro del grupo. Ana, por favor, pregúntele al profesor Bradlow si el grupo BRICS es, más allá de ser un grupo económico, es un grupo geopolítico antioccidente. Do you believe that the BRICS, apart from being an economic group, they could also be a geopolitical group against the West? I would say it's not clear, because members of the groups, like, for example, India, are clearly have strong connections to including military connections to countries in the West. So I would say that it's not absolutely clear that what the political orientation of the BRICS are. The one thing they all agree on is that the current arrangements for the governance of the global economy and the global political system need to be changed and to be made more responsive to the interests of countries in the global south. So in that sense, they don't agree with the current arrangements, but they're not necessarily anti-West, though obviously some of the countries in the group would be seen that way. Nos diría que no está claro, porque hay miembros en el grupo como India que tienen conexiones, incluso conexiones militares con países en Occidente. Entonces la orientación política nos dice que no es tan clara en ese momento, aunque algunos países que hacen parte de este grupo se pueden ver de esa manera como antioccidentales. Nos dice que lo que sí están de acuerdo estos países que conforman el grupo es que no concuerdan con la forma en como la economía global y como, digamos, la política global está estructurada, y si quieren cambiar ese orden para que los intereses de los países en el sur se vean también involucrados, no están de acuerdo con esa organización actual del poder, por llamarlo así. Entonces no necesariamente son antioccidentales, pero sí piden de cierta manera cierta reorganización más justa. Con la llegada de Milei a Argentina se retiró de BRICS. Ahora Colombia quiere entrar. Desde su punto de vista, ¿él le recomendaría a un país que entrara al grupo del BRICS? ¿O tiene eso factores favorables para él? Argentina retired from BRICS after Milei became president. Now Colombia is saying they want to enter. In your opinion, is there any benefits? Would you recommend to a country to try and enter the BRICS group? Do you think there's any benefits of doing it? I think I can't give it a recommendation for Colombia, but I think if I look at it from the perspective of my own country, I think being a member of the BRICS has been an advantage in two ways. One is that it means that once a year, our president has met in a summit with the most important countries in the global south, particularly China, India, and Brazil. And that's a benefit. There have been some practical things that have come out of the meetings which have been beneficial, such as to some extent the New Development Bank, though it's problematic in many ways, but there have also been efforts to coordinate on trade, on visa issues, on issues related to public health. So there have been some benefits.
I don't think there have been any downsides. I think also it's a way of countries. It doesn't stop a country from keeping its trade relations with Western countries, but it is a way of opening up other possibilities and other diplomatic opportunities which have been important to South Africa. Pues no puede hablar o dar una recomendación específicamente sobre Colombia, pero nos puede hablar de su país, de Sudáfrica, porque nos dice que a su país sí le ha traído varias ventajas de diferentes maneras. Nos dice que le da la oportunidad de reunirse una vez al año con los presidentes del sur, de China, de India, de Brasil. Ese es un beneficio porque de esas reuniones salen, digamos, cosas prácticas, beneficiosas para los países. Estuvo la creación del Banco de Desarrollo, que puede ser problemático, pero pues salió de ahí. Nos dice que también otras coordinaciones en cuanto a comercio, a temas de visa, de salud pública. No cree que haya nada negativo, por lo menos desde la perspectiva de Sudáfrica, pero nos dice que no cree que sea un grupo que pueda limitar a tener otras relaciones comerciales con países de Occidente. Se puede tener relaciones comerciales con países de Occidente y al mismo tiempo hacer parte de los BRICS, y pues él cree que sí puede abrir otras posibilidades diplomáticas, como mencionó en el caso de Sudáfrica. Profesor, le pregunto desde Beijing, China. Usted sabe que los BRICS quieren crear una divisa común para utilizarla en sus relaciones comerciales. ¿Esto puede tener éxito a medio plazo? ¿Lo conseguirán? ¿Y cómo afectaría o buscaría acabar con la hegemonía del dólar estadounidense? This question is coming from our correspondent in Beijing, and he asks about the plan that the BRICS group has about creating a common currency that they could use. Do you believe that this could happen? And if it does happen, do you think it puts at risk the dominance that the dollar has had till today? I think the BRICS countries share concern about the dollar as the dominant currency in the world, with many other countries. I mean, even the European countries are concerned about the dominant role of the dollar. But the idea of creating a BRICS currency seems to me a very, very long-term possibility at best. The interests and the economies of countries are just too different. And it's not clear to me why a country like South Africa or Colombia would want to have their currency linked and dependent on, for example, the Chinese or the Indian currency. That would be no better than being linked to the dollar. On the other hand, if there could be payment relations between the BRICS countries, so it's possible to trade in their own currencies and not to have to rely on the dollar as a part of that transaction, that would be to the country's benefit. And I think there is some movement in that direction, and that is more feasible. Pues nos dice que cree que los países de los BRICS sí les preocupa el dólar como moneda dominante en el mundo. Eso sí es una preocupación que tienen los países que hacen parte de los BRICS. Nos dice que incluso a los países europeos les preocupa el dólar como moneda dominante. Nos dice que crear una moneda de los BRICS es algo a largo plazo. Nos dice que no lo ve tan viable porque también hay que pensar en que son países con economías absolutamente distintas. Porque Sudáfrica o Colombia, se pregunta, quisieran tener una moneda dependiente de los chinos o de la India, a diferencia del dólar, por ejemplo. A lo mejor prefieran tener esa dependencia del dólar. Nos dice que también pues se pueden hacer unos pagos, digamos, en tema de comercio entre los BRICS con sus propias monedas, y eso pues podría ser beneficioso para ellos. Ana, ¿puedes preguntarle, por favor? Venezuela busca ingresar también a los BRICS, y de hacerlo, pues junto precisamente a Rusia, a Irán, habría un gran poderío petrolero y de gas. ¿Pudiesen los BRICS catapultarse como potencia petrolera y desplazar incluso organismos como la OPEP? Venezuela is also asking to be entered into the BRICS together with Russia, Iran. And if this happened, they could have perhaps some sort of monopoly
in terms of oil production. Do you think that if this happened, they would have a dominance in the world, even above other organizations like the OPEC? Like the OPEC? I mean, clearly, if there were those three countries, that would give them a powerful voice in global oil markets. But the global oil markets are much more complicated, and it's not clear to me that those three countries could control the oil markets. I mean, at the moment, the largest producer of oil, in fact, is the United States. So Saudi Arabia, we don't know yet whether it will join the BRICS, but that's obviously an important oil producer. So it's not, I don't think the BRICS, at least with just Venezuela, Russia, and Iran, would be in a position to dominate oil markets, but they would become a more important voice than each of those countries independently could be. Well, Mr. Daniel Bradlow, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Muchas gracias. Thank you so much. Bueno, nos decía al final que pues estos tres países, como lo son Venezuela, Rusia e Irán, pues juntos sí pueden hacer una voz mucho más fuerte que a manera independiente, pero de todas maneras no sería suficiente para ser tan poderosos en el mercado del petróleo global, donde pues digamos funciona de una manera mucho más complicada. No cree que puedan controlar esos tres países el mercado. Ahora mismo incluso Estados Unidos es el dominante en el mercado. Arabia Saudita no sabemos si se va a unir a los BRICS, pero pues también, digamos, es un jugador importante en todo este tema petrolero y un productor petrolero importante. En resumidas cuentas, nos dice que no cree que Rusia, Irán y Venezuela tengan un peso suficiente, aunque juntos sí hacen una voz mucho más fuerte.